compartir en esta mañana, no sé si te suena este título, ¿desde dónde enfrento al enemigo? A lo mejor algunos de los que tienen buena memoria recuerdan este título. ¿Alguien lo recuerda? Hace unos meses atrás, compartimos estos gigantes. Los hijos de Anak son gigantes, tanto su padre como su familia. Y ellos estaban ocupando la tierra que era propiedad o que era posesión que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel les temía, por eso no podían poseer. Y hablamos de que nosotros a veces tenemos gigantes en nuestra mente que nos impiden tomar las promesas o lo que Dios prometió para nuestras vidas. Entonces, al estar los gigantes, nosotros no podemos ser poseedores de aquellas cosas y vivir en la libertad. Y luego nos advirtió, allí está, ¿no es cierto? Tenemos que cortarle la cabeza a los gigantes. Y luego nos advirtió el Espíritu Santo que estábamos en guerra. Y entender el mundo espiritual es muy importante. Para entender el mundo espiritual necesitamos tener renovada la mente. Por eso es necesario desalojar a los gigantes de la mente, de los pensamientos, porque si no, no podemos renovar la mente. Y si el Espíritu Santo nos dice que estamos en guerra, yo necesito renovar mi mente continuamente, ¿no? Valga la redundancia, y vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque las estructuras mentales son las que van a condicionar mi forma de vida. Y quizás nosotros estamos aquí y escuchamos la palabra y salimos y los gigantes taparon la verdad de la palabra. Me olvidé y mis estructuras mentales van a ser las que condicionan mi forma de vivir. ¿Es así? ¿Te sucede en el diario vivir? Que esos pensamientos que tienen, como estos gigantes que heredaron o que tenían la tierra, nosotros si no transformamos nuestra manera de vivir, nosotros no podemos tomar todo lo que Dios nos dio. Y después hablamos de dónde enfrento al enemigo. Y el Señor nos habló muchas veces de que Él quería sacar a la luz aquellas cosas en las cuales no nos permitían vivir en libertad, pelear las batallas como correspondía. Y sabe que cuando Dios saca a la luz algo, es para que junto con Dios trabajemos en ese proceso en el cual Dios quiere cambiar. Si Dios te muestra, hay algo en tu vida que necesitas cambiar, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actitud? De repente te das cuenta que hay algo que está interfiriendo en tu comunión con Dios, en tu vida en libertad, en poseer las promesas, porque me dejé la Biblia allí, porque la palabra de Dios tiene la forma de vida. Y si yo no estoy viviendo en la forma en que tengo que vivir conforme a la vida cristiana, hay algo que me está frenando. Entonces y a mí, yo digo, el Espíritu Santo es glorioso. Cómo Él fue guiándonos a entender que si nosotros tenemos que saber de dónde enfrentamos al enemigo para poder vivir en libertad. La importancia de saber de dónde enfrento al diablo, sabes que me va a dar el carácter de Cristo. Porque si no, voy a tener muchos tropiezos en la vida. El apóstol Pablo en Efesios 4:13 dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y este debe ser el deseo de cada uno de nosotros como cristianos. Y entender contra quién peleamos, ¿no? Como decía el título, forma
va a formar nuestro carácter cristiano. Si yo creo que estoy peleando en una batalla humana, con armas humanas, voy a usar esas armas que usé siempre, que a veces son la ironía, el grito, el enojo, esas cosas en las cuales lo que voy a hacer es que voy a hacerlo en lo humano y también, conforme a mis ojos humanos, voy a ganar o perder humanamente. Y eso lo que hace es que acrecenta mi yo, pero no me forma como cristiano. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si yo peleo con armas humanas y gano, qué buena que soy, ¿eh? Es que yo le dije 2 o 3 cosas claramente. Es que si peleo y pierdo, bueno, tengo que armarme más fuerte. Pero lo único que hace es acrecentar el yo. No formamos nada de la identidad de Cristo, sino que simplemente estamos trabajando en algo que no corresponde. ¿Y sabe que el carácter del Señor Jesús se formó de la manera en que Él quiere que nosotros seamos formados? El Señor podría haber acudido pero que descienda fuego del cielo y los consuma. El Señor podría haber acudido a legiones de ángeles que actúen ante situaciones. Pero en su caminar por la tierra, el Señor nunca hizo obrar como Dios, sino como hombre. Nos mostró que Él también se unió al Espíritu Santo y forjó su carácter como cristiano. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Si estás entendiendo, levanta tu mano. Si no, no, para que yo vuelva a explicarlo. ¿Sabes por qué? Porque esto depende que yo forme mi carácter cristiano. No importa cuántas veces venga a la iglesia, no importa cuántas veces repita de memoria un texto bíblico. Si eso no hace en mi interior, forja mi vida y mi carácter como cristiano, voy a seguir a los tumbos. Y ese no es el deseo ni la voluntad del Señor. Mientras nosotros no recordemos que nuestra lucha es contra Satanás, el diablo gana ventaja. Y te voy a decir, cuando nosotros peleamos equivocadamente considerando que estamos peleando contra alguien, el diablo gana doblemente. Por un lado, porque nosotros estamos peleando con nuestras fuerzas y nos destruye. Y por el otro lado, nos despista y perdemos el propósito de Dios. El propósito por el cual estamos en esta tierra es para contar la grandeza del Señor. Y si estoy hecha polvo en el suelo, ¿cómo voy a contar las grandezas del Señor? Entonces, doble. Cuando peleamos humanamente, el diablo ganó 2 veces. Aparte, cuánta fuerza, cuánto tiempo, cuánta cabeza cuando tengo que solucionar las cosas en lo humano. Y muchas veces nosotros le ponemos nombre y apellido, ¿verdad? A nuestro enemigo. Le ponemos un nombre y apellido. Y es verdad, porque a veces son personas, son situaciones. Pero el Señor nos enseñó que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso nos enseñó el Señor en su palabra. Entonces yo tengo que entender que el mal, la división, los pleitos, tengo razón siempre, las peleas, nacen de Satanás. Que tenemos que hablar, claro que tenemos que hablar. Que tenemos que solucionar como personas maduras, tenemos que hacerlo. Pero no con armas humanas. Porque cuando entro con las armas humanas y en el terreno natural, ahí perdemos.
Es cierto que a veces le ponemos nombre y apellido, pero a veces hay algo que se instaló en el corazón. Hay algo que está instalado en el corazón, está instalado en los pensamientos. A veces los pensamientos ordenan al corazón, a veces los sentimientos ordenan a nuestra mente. Y nuestra voluntad, si no está rendida al Señor, está rendida a mí o al enemigo. Entonces lo que sucede es que cuando yo no me doy cuenta de que hay algo que está instalado en mi corazón, siempre voy a encontrar a alguien para echarle la culpa. Siempre va a estar fuera el problema. Y si yo no me doy cuenta que el problema está dentro mío, lo que voy a hacer, que vez tras vez voy a estar destruida, porque voy a volver a caer en lo mismo. Es tan sabio el Señor y su palabra, ¿no es cierto? Que si nosotros no entendemos estas verdades, pueden llegar a destruirnos. Y nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios, no solamente nos dice con palabras, sino nos da con hechos prácticos. Hay tanto que si tú quieres encontrar que alguien sufrió tu situación, lee la palabra y métete con él en la escena y pelea de la misma manera que peleó. Tenemos por nombrar a Josafat. Josafat era un rey de Israel. Él de repente se entera que hay un gran ejército que está para destruirlos. Su ejército no era muy bueno. Y dijo, aquí nos comen. Y él intervino de tal manera, no solamente él, sino que llamó al pueblo y se pusieron en ayuno y oración. Y Dios les dijo que salgan al campo de batalla y que en el momento le alabaran. Y Dios revirtió y los enemigos se pelearon contra ellos. Eso es una guerra espiritual. Lo que pasa es que lo vemos con soldados, pero esa guerra también la tenemos en la cabeza. Esa guerra espiritual la tenemos en el corazón, ¿o no? Esa guerra la tenemos en el corazón. Y nosotros usamos las armas de la carne. David, la mayoría de sus batallas fueron espirituales. Sí, él era un soldado valiente, a Goliat le cortó la cabeza, pero era espirituales. Él estaba parado en quien creía. Él no iba con sus fuerzas, sino él estaba parado en quien era. Eliseo contra el rey de Siria. Es tremenda esa historia. Es tremenda. Y de repente, enojado el rey de Siria, ¿quién es el que está diciéndole al rey las cosas las estrategias? No, nadie se las dice. Es Dios que se las dice al hombre de Dios. Y así el ejército de Siria rodeó la ciudad. Y el siervo de Eliseo, muerto de miedo, le dice, ahora nos comen. No, bueno, Señor, ábrele los ojos. Y estaba rodeado de carros de fuego. Eso es una lucha en el espíritu. Nosotros debemos aprender a luchar en el espíritu. Porque si no, nos comen vivos el diablo. Ahora, ¿qué hace que nos cambie nuestra forma de ver las cosas? ¿Cómo puedo hacer que se me cambie la forma de ver las cosas? Enfocados en Dios. ¿Cómo? Enfocados en Dios. ¿Cómo? Enfocados en Dios. ¿Cómo puedo ver las cosas de otra manera? ¿Cómo puedo ver las cosas de que no me están atacando a mí, sino es el enemigo que me quiere destruir? ¿Cómo? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Tiene cada cosa que nos desarma. Que a los que aman a Dios, a ver, ¿qué dice? Que los que aman a Dios, a ver, que los que aman a Dios, de vuelta, que los que aman a Dios, lo que viene no me gusta, pero dice así la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Tac!
con los que aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora, nos desequilibra esta verdad. Entonces tú me puedes preguntar, ¿cómo? Con lo que estoy viviendo. ¿Cómo? Es que Dios trabaja con nosotros. Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de meterle el dedo en el ojo, de la nariz, en los oídos, como para que se muera, se asfixie y no respire. No. Si todo me ayuda, es que Dios está trabajando con mi propósito y con mi madurez. Si yo lo amo, ¿tú lo amas? ¿Estás viviendo situaciones difíciles? ¿Alguna que otra? Y dice que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Todo. Se habrá equivocado el que tradujo la Biblia. Estoy segurísima. Porque lo que estoy viviendo no tengo ganas ni creo que me ayude. Pero lo más importante es que lleguemos a tener el carácter de Cristo. No por lo bien que canto, sino yo ya estaría descalificada para siempre y no tendría ni entrada en el reino de los cielos. Pero Señor, el Señor trabaja con nuestro carácter, con nuestra madurez, con nuestro propósito. Y para esto es necesario cambios en el corazón. Cambios en el corazón. ¿Cambios dónde? En el corazón. Que si no lo aceptamos, seguimos repitiendo lo mismo. ¿Has visto ese dicho, que no sé, no es bíblico, de que nos golpeamos con la misma piedra los humanos y de repente el dedo del pie se te quedó así, que ya no es un dedo, sino es una cabeza, de lo hinchado que está y rojo? Eso es porque chocamos siempre porque no queremos cambiar el corazón. Y son las materias que nos llevamos. Tengo una pendiente de primero, estoy en segundo. Tengo una pendiente de primero, estamos en tercero. Tengo una pendiente de, me gradué, no puedo graduarme porque tengo una pendiente. Esto significa que si no hay un cambio de corazón, no puedo ser transformado a la imagen del Señor. Tengo que renunciar a la tendencia de que siempre tengo razón. ¿Has visto que yo siempre tengo razón? Es una tendencia muy humana, que siempre tengo razón. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer que no tengo razón? No sé si alguno se identifica. Pero sabe que cuando nosotros amamos a Dios, lo que deseamos es que su carácter sea en nosotros. Si no, es caminar en una forma poco efectiva. Cuando nosotros todos conocemos que el Señor Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y así nos queda. Pero el Señor estuvo 40 días en el desierto. Y yo imagino, no imagino, la palabra lo dice, que Él estuvo 40 días, pero en esos 40 días la comunión con el Padre y el Espíritu fueron tan gloriosas que fortalecieron al Señor de tal manera para que después, como dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, que Él estuvo 40 días en comunión, fortalecido para poder ser victorioso en aquellas áreas de tentación donde nosotros hoy somos tentados. No hay ninguna tentación que tú estás viviendo hoy que el Señor no la vivió. No existe, por más que tú digas, Dios no pasó de aguantar los niños de noche. No, porque a veces siempre sacamos alguna cosa así. El Señor pasó todas, para que nosotros podamos tener victoria. Y dice que cuando pasaron los 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y fíjate que cuando Él tiene una necesidad o una debilidad, viene el tentador. Así dice en la palabra, en los versículos 2 y 3. Y las tentaciones
estaban llenas de palabras desafiantes y dardos en la relación con el Padre. ¿Sabe que cuando el enemigo viene, él va a venir siempre a ver cuál es tu identidad? Él no te va a preguntar cuántos versículos de memoria sabes, cuántas veces vas a la iglesia, si puedes diezmar, si ayudas en... Él te va a ver cuál es tu postura, cuál es tu identidad en Dios. Esa es la manera que va a venir el enemigo. El Señor fue, si eres hijo de Dios, y a nosotros también el enemigo, vez tras vez, nos está cuestionando nuestra posición en Cristo. ¿Verdad que sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. Fíjate que va contra la seguridad que él tenía en el Padre. Va contra el propósito. Satanás va contra el propósito, contra el carácter como hijo. Va en contra de aquellas cosas en las cuales somos débiles. El enemigo no va a atacar nuestros puntos fuertes. Y es muy importante que nosotros seamos honestos y sepamos cuáles son nuestros puntos débiles. Porque si no los quiero saber, el enemigo me va a atacar totalmente en esa área. Necesito saber identificar cuáles son esos puntos para estar firme, pegada al Señor y que el Señor me fortalezca en cada momento. Pedro sabía lo que era pelear en la carne. ¿Se acuerdan? Él peleó con su orgullo, él peleó con sus fuerzas. Y dijo, Señor, aquellos podrán traicionarte, aquellos podrán negarte. Yo nunca jamás, Señor. Él peleó con el orgullo y cuando Satanás vino a su encuentro, lo revolcó en el terreno del diablo. Porque no le sirvió, el orgullo no le sirvió para ir en contra de Satanás. Ahora, pero él aprendió que las batallas se ganan en la intimidad con Dios. Nosotros siempre recordamos que allí en el día de Pentecostés, después de haber estado unos días allí, más o menos unos 10, 11 días, vino el Espíritu como viento y llenó sus vidas. Pero antes, ¿qué pasó? Antes que pasó, gloriosa la llegada del Espíritu Santo, aquellos que anhelamos cada día. Pero los días anteriores se había profundizado esa búsqueda de ese Jesús que había caminado con ellos, había dejado huellas, pero a lo mejor no habían entendido muchas cosas en el momento. Pero esos días fueron de una intimidad profunda. Por eso Él, cuando se para lleno del Espíritu Santo, puede hablar a los que habían matado al Señor. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos recordará todas las cosas. Entonces no me puede recordar lo que no sé. Yo necesito saber de Dios para que me recuerde. Y allí Pedro, parado en el poder del Espíritu, allí le recordó y habló palabras y una multitud llegó a conocer al Señor. Pero nuestra tendencia es, al ser atacado por el diablo, es pelear en su terreno. Y no solamente pelear en su terreno, sino también con las armas que el mismo enemigo nos da, peleas, enojos, gritos, actitudes, ¿no es cierto? Porque ese es el plan que tiene Satanás. El plan del diablo es que caigamos en su red. Y una vez que nosotros caemos en su red, nos inhabilita para todo. No sirvo ni para mí, ni para los que me rodean, menos para hablar al Señor. Entonces, por eso, cuando la iglesia, nosotros somos iglesia, cuando la iglesia no tiene el carácter de Cristo, el enemigo no le permite que evangelice, porque ¿cómo vas a hablar de algo que no vives? Entonces, las armas del enemigo es que peleemos entre nosotros, no entendamos el mundo espiritual, así los de afuera se mueren sin esperanza.
Qué importante es que nosotros entendamos contra quién peleemos para no perder nuestros tiempos. Porque seguro que cada uno de nosotros, como estamos estudiando los viernes, tenemos dones. Y tenemos dones que Dios quiere que los pongamos en acción. Pero si estoy mal, si estoy pensando en aquel que me perturbó, en aquel otro que me dijo, en aquel otro que me hizo, no tengo tiempo para ejercer lo que Dios me ha dado en mi vida. No te olvides que el objetivo principal del diablo es dividir. Es dividir. ¿Cuál es el objetivo principal del diablo? Dividir. Dice, divide y reinarás. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos como una piña, difícil que venga alguien a tocar a mi hermano, difícil que alguien vaya a hacer contra otro, difícil que nos separe. Pero cuando estamos divididos, el enemigo entra por todos lados. Entonces nosotros tenemos que tener en claro, cuando tú veas que se está produciendo una división, Satanás odia a la familia, odia el matrimonio, odia a la iglesia, odia a los grupos de trabajo. Satanás quiere sacarte de la iglesia. Cuando tú veas que se está produciendo una división en algo, no eches la culpa a nadie. Es Satanás que está atrás de eso. No le pongas nombre y apellido. Es que tiene un carácter, es que esto, es que el otro. No se resuelven así. ¿Por qué? Porque hoy lo tiene aquel, mañana puedo tenerlo yo y necesito de alguien que me ayude a sostenerme en esta batalla para poder ser el ejército de Dios. Entonces, no te olvides que el diablo odia vernos unidos. Él vino a dividir. Y no te olvides de lo otro. Es padre de mentiras. Nada bueno sale del diablo. No, es que esta parte era verdad, pero se mezcló con la otra, mentira. Y si no, come una rica tarta con un piquitito de cianuro. Pero piquitito, chiquitito. Total, es muy poquito. ¿Hará efecto? Claro que morimos de veneno, un poquito de veneno. Entonces nosotros tenemos que entender que Él es padre de mentiras y ataca nuestra mente con mentiras de todo, contra Dios, contra mí misma, contra la gente, contra la iglesia. Y cuando eso comienza a quedar en nosotros, allí va germinando. Y el enemigo larga dardos, porque es un estratega. Desde su campo de batalla, él es un estratega y no ve lo que yo veo físicamente. Él ve porque no es Dios, pero Él conoce, Él nos oye, conoce nuestro pasado, conoce lo que pasó hace un rato, que a lo mejor yo no lo sé, y Él envía un dardo al ejército de Dios. Un dardo de mentira, que pronto el que lo recibe cree que de repente es verdad, es verdad. Y comienza la mente a decir, hay cosas que antes no veía y ahora veo. Hay cosas que antes no sentía y ahora siento. Entonces, con los días, con los meses, se va formando algo en el corazón nuestro y comienza a dañarse, comienza a enfermarse, a sentirse mal, y el enemigo triunfó en ese dardo que envió. Y luego ese dardo es enviado a otros del ejército de Dios. Entonces logró destruirnos entre nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que Él es como padre de mentiras, no puede hacer nada. Y el problema es que nosotros creemos que todo es espiritual, natural,
todo es natural. Pero 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo maquina en contra de nuestras vidas. Y a veces no sucede como dice la palabra, que no ignoramos. Ignoramos las maquinaciones del enemigo y creemos de que no es él el que está detrás de todo. Entonces, por lógica, seguimos siendo el blanco de los ataques del enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender que ese dardo que el enemigo manda, si yo no sé entenderlo espiritualmente, pronto será un dardo que largaré a otro de los que forman parte del ejército de Dios. Y sin darnos cuenta, hacemos acuerdos con el diablo. ¿Sabes cuándo hacemos acuerdos? Cuando repetimos aquellas mismas cosas que él quiere. No podré, no sirvo para nada, aquellos no me quieren, me odian, es imposible poder hacer algo y tantas otras cosas más. Esos son acuerdos que hago con el enemigo. Estamos en la misma sintonía. No estoy en la sintonía en que Dios me levanta para poder ir más allá de mis fuerzas. Estoy en la sintonía en que me han hecho, me han dicho, he visto, no he visto, he sentido. Y esto destruye nuestras vidas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí es donde nosotros nos podemos equivocar, que no son carnales, sino que no podemos pelear en el mismo terreno, en las mismas situaciones, en la carne, sino tenemos que saber que nosotros no podemos enfrentar al enemigo en su mismo terreno. ¿Y cuál sería un ejemplo de enfrentar al enemigo en el mismo terreno? A ver, ¿cuál sería un ejemplo? ¿Estás aquí? Piensa. ¿Cuál sería un ejemplo en el cual nosotros enfrentamos al enemigo en el mismo terreno? ¿Has pensado? ¿Estás pensando? ¿No? Despreciando al que nos desprecia. Tratar de explicar lo que pasó, ¿no? Explicar lo que quisimos decir, que fue, que no, que sí. Esas explicaciones que no conducen a nada. Lo peor que podemos hacer es tratar de razonar los dardos del diablo. ¿Te pasó que tratas de razonar con alguien ese dardo que se mandó? Es imposible razonar de los dardos del diablo. Tratar de debatir, de justificarnos. Que lo hiciste a eso porque puede ser un sinfín de palabras que no llegan a nada. Entonces, para enfrentar al enemigo, Dios nos dice que debemos ir a su terreno, que es la intimidad con Dios. Dios nos dice que subamos al monte. No solo saber la palabra de memoria, sino donde la puedo vivir. Y en la Biblia hay un sinfín de ejemplos donde aquellos que buscaban la presencia de Dios iban al monte. El mismo Señor Jesús, aún después de orar y estar con tanta gente, subía al monte para orar con Dios. Pero esto es simbólico. No es que volví a la montaña y porque subí a la montaña ya ahora me quedo esperando la presencia de Dios. Estamos hablando de un escalar en muchas de las circunstancias. Subir a la montaña es donde allí puedo combatir mis batallas. Y por lógica hay diferentes niveles. Y es tan tremendo. Porque a medida que nosotros vamos escalando, vamos dándonos cuenta que sin siquiera pelear, el enemigo es destruido. Sin pelear, sin hablar,
el enemigo es destruido. El primer nivel es la salvación. ¿Qué significa? Que si yo no acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, no puedo entrar en la guerra espiritual, porque si no me va a pasar como aquellos que, bueno, como el otro lo hizo, yo voy a repetir las mismas palabras y quedaban maltrechos. Necesito reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que he vivido una vida de pecado y en la cual necesito arrepentirme de todo corazón, cambiar de rumbo y comenzar. Ese es el primer paso para la guerra espiritual. El segundo paso es la seguridad de nuestra salvación. ¿Recuerdas qué fue lo que Satanás vino contra el Señor? Si eres hijo de Dios. Y estas son las palabras siempre, de otra manera, pero son las que siempre usa y le da resultado hasta hoy al diablo. Si tú fueses un buen cristiano, no harías tal o cual cosa. Si tú fueras, necesitamos conocer nuestra identidad en Dios, saber que estamos juntamente con Cristo crucificado, saber que nosotros hemos sido comprados por un precio de sangre, saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, saber que somos herederos de las promesas, saber que las promesas son para mi vida y me tengo que apropiar. Todo eso lo necesitamos saber. Entonces esto me está hablando que yo necesito conocer quién soy. El tercer paso, vamos creciendo, estamos en la base, vamos creciendo, es la santificación. Necesito ser librado de mi pasado y limpio de nuestro presente. ¿Por qué? Porque si yo voy a la guerra espiritual con una mochila en donde llevo todo mi pasado, mis problemas, mis rencores, lo que sucedió, lo que no me dieron, lo que me hicieron, la mochila es tan pesada que cuando llego frente a la situación del enemigo, eso me va a tirar, no me mantiene. Necesito ser libre de mi pasado y necesito ser limpio en mi presente. Saben que los demonios conocen muy bien quién es hijo de Dios. Y allí es donde nosotros podemos, esa seguridad que nos identifica, podemos usarla. Una vida de oración, cuarto paso. El Señor Jesús tuvo una vida de oración y Él es nuestro ejemplo tan humano como nosotros. Y tenemos tantos, ¿no? Tenemos tantas personas reales en la palabra de Dios que fueron marcados por esa intimidad con Dios. Tenemos que los chicos conocen todos. Daniel no le importaba lo que el resto podía decir, aunque su vida corriera riesgo. Su intimidad con Dios es lo que lo mantenía en seguridad y en firmeza. Y esta intimidad con Dios es la que nos ayuda a poder batallar sabiendo quién es el que está conmigo. ¿Quién es el que está conmigo? No pelees si no subes al monte. No te pongas a pelear si no has subido al monte a estar en intimidad con el Señor. Cuando el Señor llevó a los discípulos allí, cuando Él necesitó de que alguien orara, Él se acercó a ellos y le dijeron, no pudieron orar ni una hora. Tremendo. Y no estamos hablando de tiempos, estamos hablando de intimidad con el Señor. Por eso, esa armadura que necesitamos estar vestido, esa es nuestra moda, la armadura de Dios, porque si no, no hay otra forma. ¿Sabe? El otro paso es la alabanza, es un arma poderosa. ¿Sabes que la alabanza confunde a los demonios? Los demonios son estrategas, son muy estrategas, pero se confunden con la alabanza. Eso le pasó a Josafat, que cuando salieron a la batalla, ellos comenzaron a adorar a Dios y el enemigo se mató entre ellos y ellos no hicieron nada. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede concebir que si tú estás pasando un tiempo de dificultad, puedas alabar a Dios. No puede soportar
esa área en donde el carácter nuestro de siempre reconoce que el Señor es nuestra fortaleza. Y llegamos a un punto de la montaña en donde consideramos qué importante que es la unidad entre los cristianos. El Señor dijo que Él era uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y como decía recién, todos los ataques del enemigo son para dividirnos. Pero cuando llegamos a este lugar de la montaña, nos damos cuenta de que no tenemos cómo atacar o por qué atacar a alguien que forma parte de mi mismo ejército. A esta altura de la montaña, los dardos que podamos enviar van directo al enemigo. Cuando estamos abajo, los dardos van a mi mismo nivel, pero a medida que voy escalando, ya los dardos van directamente al enemigo. Por eso es tan importante el poder del acuerdo. Así dice la palabra. Hay poder en el acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, 2 o 3, conforme a tal, Dios obra. El poder de la unidad. La unidad tiene poder porque ese es el deseo de Dios, que haya poder en su unidad. Entonces, ahí aprendemos y ya comenzamos a tener habilidad o sabemos de lo que es la guerra espiritual. Porque ya vemos las cosas de otra manera. Al elevarnos en la montaña, ya las cosas no se ven como cuando estoy abajo. Ahora de repente comienzo a entender que esta guerra en la que me había metido era porque estaba a la altura de lo natural, sin entender que era Dios el que me ayuda para poder pelear las batallas. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, suceden cosas dentro nuestro, en la que hay cosas que cambian. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Y la palabra es una espada, ¿verdad? Una espada en la cual penetra en nuestras vidas, pero también es la misma forma que el Señor usó la palabra contra el enemigo. Entonces necesitamos usar la palabra de Dios en una forma correcta para poder pelear esas batallas. Y cuando llegamos a ese nivel, la palabra ya forma parte de nosotros y aún la palabra la podemos usar para esa espada, para poder avanzar. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A medida que nosotros vamos elevándonos, nos damos cuenta qué fácil que es amar. Qué fácil que es podernos dar cuenta de que Dios está en el asunto. A medida que nosotros estamos más cerca del Señor, hay cosas que te van a resbalar, que no van a ser parte de lo que va a afectar ni tu presente, ni tus pensamientos, porque la presencia del Señor lo llena todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y allí comienza uno a amar su voz, a amar su presencia. Comenzamos a decir, Señor, este es el tiempo más glorioso. Como dijo Pedro, no bajaría de este lugar nunca, pero podemos mantenernos en ese lugar. Un compromiso de permanecer con Él. Porque cuando estamos con el Señor, nos revela las cosas ocultas para que podamos vivir en una forma sobrenatural. Cuando vivimos en lo plano, escucho el no puedo, no tengo, no hay, imposible. Todo lo que se escucha. Cuando vamos elevándonos, comenzamos a creerle a su palabra. Comenzamos a tomar. Y allí en la cima, ese amor hacia Dios. Amamos como Él, sentimos como Él. Y no es un esfuerzo amar, sino que su presencia nos envuelve. Y allí
estamos como las águilas en la corriente del Espíritu. ¿Qué pelea? ¿De qué me estás diciendo? No, son palabras. Esto viene del diablo. Cambiemos nuestra forma de vivir. Y a mí lo que más me impacta es que el Señor nos advirtió de todas estas cosas. Y había un proceso en el cual quería que nosotros aprendiéramos. Y si no aprendemos, las cosas suceden igual. Y por eso dice que la ignorancia es el mejor camino para caer en el abismo. Pero necesitamos aprender cómo es la vida cristiana. Es formar el carácter del Señor en mi vida. ¿Es fácil? Lo importante es, tiene que haber una decisión en el corazón. Nada en este mundo se hace por hacer así. Todo, aún tu trabajo, tienes que darlo, tienes que currarlo, tienes que hacerlo. Si tanto un atleta, un deportista se esfuerza para poder tener una copa, un premio, todos tenemos que hacer cosas para lograr lo que deseamos. Yo deseo que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. ¿Tú lo deseas? ¿Deseas? En donde tu caminar marque y deje huellas, o simplemente quieres conocer alguno que otro versículo de la Biblia y el resto es todo igual. ¿Desde dónde enfrento al enemigo? Cierra tus ojos y dile: Señor, yo pertenezco al ejército de Dios. Soy parte del ejército de Dios. Pero quizás no hemos dado cuenta de que hemos estado peleando con armas de la carne en un terreno natural. Y estas peleas nos han desgastado, nos han hecho perder las fuerzas, perder las ganas, perder el gozo. Y necesitamos entender que en ti es diferente. Quizás hay alguien hoy en esta mañana que no puede pelear circunstancias en su vida, que está peleando con desánimos, con enojos, con ira, con situaciones que parecen que las culpas las tienen los otros, pero al analizar hay algo que se repite y se repite dentro de tu vida. Y quizás en esta mañana quieras comenzar a subir este monte de Dios y decirle: Señor, quiero que vengas a mi vida, a mi corazón, porque quiero conocer realmente a este Dios que es poderoso en batallas, que no ha perdido ninguna batalla. Si a lo mejor nunca le has dicho: Jesucristo, te pido que vengas a mi corazón, levanta tu mano, queremos orar y decirle: Señor Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haber vivido una vida de pecado. Reconozco que te necesito. Te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Te pido que vengas a mi vida. Me arrepiento de todo corazón y pido que tu sangre preciosa me limpie. Quiero ser un hijo de Dios. Amén, amén, amén.